Hola a todos. Bueno, es la primera vez que hago esto. Hace un tiempo empecé a escribir sobre lo que sentía y creo que lo hice con el fin también de compartirlo y por eso estoy haciendo este video hoy, en esta fecha tan especial para mí, eh, para mi vida. Creo que las palabras también dan energía y a mí me funcionó mucho escuchar. Quizá alguien se siente identificado con mi historia hoy y realmente deseo para todos el mismo fin, que conectemos con la vida. Hoy, 6 de agosto del 2023, a 10 años de ese momento que saqué de mi vida también por tantos años, hoy que quizá varias personas me estén escuchando, quiero hablar de esto, ¿sí? Muchos años me negué a detenerme a hablar en esa fecha, a recordar. Pero hoy quiero hablar de lo que la vida me enseñó después de ya una década de ese accidente, de lo que pude ver en este tiempo, lo que estoy aprendiendo. Hoy quiero hablar de amor, básicamente. Esa mañana, el 6 de agosto del 2013, de repente se derrumbó todo, explotó y explotamos todos los que estábamos ahí en ese instante. Por milagro, acá estoy hoy grabando este video. Por milagro y por misión, diría yo. Porque hoy me aferro a esta vida más que nunca. Porque ahora comprendo que ese trauma fue un antes y un después en mi vida. Me sacaron después de más de 4 horas de estar debajo de toneladas de escombros. Grandes personas liberaron mi cuerpo para que mi alma siga aquí, habitándolo. Y cada año, durante 10 años en esa fecha, me sentía rara, muy rara. Días antes, muchos años fuera de mí misma, seguramente para evadir mi duelo, para seguir bien, para seguir viva, o al menos eso creía. Muchos años en los que después de varios días sensible, o como digo, de sentirme rara, me daba cuenta que llegaba ese 6 de agosto, mi nueva fecha de cumpleaños, como dicen muchos. Y ahí entendí el porqué de esos días anteriores. Y así todo, seguía negada a escucharme, a descubrir, a habitarme y a ocuparme de eso. Lo cierto es que mi cuerpo se apoderó del exceso de adrenalina y cortisol que creó para superar ese impacto ese día y lo duplicó durante mucho tiempo. A tal punto que me encontré 2 años después hablando de la peor tragedia de la historia de Rosario como si hubiese visto una película en la que mi cuerpo fue protagonista y no formó parte real de esa historia. Y me daba miedo, lo cierto es que tenía miedo. Nunca pude entender por qué tanta gente quedó ahí. Eso me generaba culpa. Por esa culpa salí de mí, porque no podía hacer nada. Solo respirar y agradecer por mí y por mi familia que yo estaba viva. Y así seguimos todos adelante. Recuerdo los primeros días después de salir de mi internación. Lo único que me hacía feliz era estar viva. Lo compartí en varias entrevistas con gente cercana. Me hacía feliz estar viva, estar con mi gente, estar ahí para ellos, con ellos, el amor que sentía. Y después de unos meses de estar en cama, me enfoqué en la recuperación de día a día. Mi primer objetivo fue sentarme, después fue volver a caminar y nunca llegaba el día en el que podía pararme, en que el médico me diga, bueno, inténtalo. Y cuando llegó y me autorizaron a poder pararme, recuerdo que quise pararme como si nada hubiera pasado y sentía que estaba arriba de 2 piernas de palo que no me pertenecían. Y realmente fue horrible ese momento. Pero seguí adelante, día tras día, un pasito a la vez, cada día un poquito más lejos, salir de la habitación sola. Y cuando al fin pude caminar,
Entonces ahí sí, quería terminar la carrera, fui a cursar el último mes del año en Andador y yo quería recibirme, como si nada hubiera pasado. Y cuando al fin estuve bien, ya sin Andador, caminando en mi vida normal, rehabilitándome, seguí adelante y no volví más. No volví más a sanarlo de adentro. Hablo de lo de adentro refiriéndome a lo que realmente nos habita adentro de esta casita que llamamos cuerpo. Eso que si no sanamos no nos deja estar bien. Porque creo, y lo confirmo día a día, creo plenamente en que debemos cuidar el alma para que la mente y el cuerpo funcionen correctamente. Y una vez alguien que me está ayudando mucho me explicó que según creencias ancestrales, ante un evento traumático, el alma se separa del cuerpo, se resguarda y hay que detenerse y trabajar para darle confianza y para que vuelva a habitarnos, para sentirla, escucharnos y ocuparnos de nosotros mismos. El punto es que yo no me detuve más, yo no volví más para atrás y seguí, y así fue también que me subí a una moto llena de adrenalina y cortisol y aceleré tan rápido que me enfoqué primero en mi carrera, en poder recibirme, después en empezar a trabajar, después en mis clientes, después en el resto de cosas que todos nos acostumbramos a enfocarnos la mayor parte de las horas de nuestros días y así seguí por años. Hoy entiendo que ese exceso de adrenalina y cortisol que mi cuerpo había generado en ese accidente para sobrevivir me ayudó mucho en ese momento, me ayudó a no caer, a no detenerme a ver mi cuerpo frágil, me ayudó a recuperarlo de ese golpe y a demostrarme que a pesar de todo eso yo pude seguir. Sí, pude seguir, pero no supe parar, no supe frenar a tiempo para sanar eso que había pasado. Y un día, hace más de 4 años, quedé embarazada por primera vez y pasé 9 meses con India dentro de mi panza viviendo mi misma locura. En medio de eso, recuerdo ese 6 de agosto del 2019, yo embarazada, vinieron a Fuentes a entrevistarme para un programa muy especial que se llamaba Después de, que contaba historias de supervivencia y cómo se continuaba después de grandes golpes. Y me interesó mucho hablar y poder contar cómo estaba con todo lo que había logrado en ese momento, embarazada y después de todo. Y me acuerdo que llegué a las corridas con taquicardia, traté de bajar en ese momento para contar lo que me había pasado e incluso en esa entrevista me di cuenta de que hablaba como si yo hubiera visto todo desde afuera. No contaba lo que había vivido porque me acordaba ciertas cosas, pero no estaba en el dolor. No me dejaba ver lo importante que tenía que aprender de todo esto, lo importante y lo valioso de esta vida. Hasta que en septiembre de ese año nació mi hija y de pronto vino a recordarme de qué se trataba la vida. Fue un día que no me lo olvido, fue maravilloso. Es esa vida tan hermosa, esta vida que nos acoge todos los días, sin ser conscientes muchas veces de lo que vivimos, que estamos aquí por algo, que nuestra alma eligió habitarnos y nosotros acá distraídos con tantas cosas. Y ahí, ese día, comenzó el proceso de lo que yo llamo mi despertar. En ese momento de mi vida, en pleno caos laboral, llena de compromisos para el afuera, atolondrada, corriendo todos los días sin freno, cumpliendo y cumpliendo. Empecé a pedir ayuda y a hacer terapia
y le mentía hasta a mi propia psicóloga. Nunca me animé a contarle que trabajaba hasta 12 horas al día, que me amamantaba una bebé de 4 meses, no dormía, que paré solamente 20 días cuando ella nació y que después seguí cumpliendo. Y ni a mi psicóloga le decía la verdad. Y así, 3 semanas estuve tratando de entender y con esa persona que tanto me ayuda, que me decía cosas que me hacían mucho ruido y me paralizaban de alguna manera. Lo cierto es que un día, en 2020, principios del 2020, dijeron por la tele cuarentena total y se paró literalmente el mundo por fuerza mayor. Y para mí comenzaba un nuevo mundo. Para mí comenzaba un mundo de conexión interior, un mundo en el que podía estar con mi bebé sin tiempo, sin prisas. Podía mirarla, podía olerla, podía caminar descalza en el patio de mi casa, respirar, empezar a habitarme de nuevo. En esos días me di cuenta quién era yo realmente, qué quería para mi vida. Y en pocos días pude ver lo importante. Lo cierto es que esto duró poco, obviamente, porque de a poco se fue normalizando todo. Y yo seguía arriba de esa moto llena de compromisos y no pudiendo frenar y cargando a mi bebé en esa moto conmigo. Y en el simple decir que conocemos todos, ¿qué va a tener que ver esto con lo que siento? O yo estoy bien, eso es parte de mi pasado, no tiene que ver con esto que me siento así ahora. Y bueno, así seguimos todos los días, dormidos, no escuchando lo que dice el corazón, no escuchando la intuición, creyendo que todo está en orden, que hicimos lo que debíamos, que cumplimos con las demandas del día. Pero de pronto un día nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? Y bueno, los que me están escuchando, supongo que, y llegaron hasta acá, supongo que les habrá pasado y me entienden un poco. Y así seguí, escuchándome, pero no ocupándome, convenciéndome, y día tras día, y bueno, pasaban las horas y pasaban los días, y un día toqué fondo, no podía más. Y de pronto mi cuerpo habló una vez más y dijo, basta, Giselle, si no te puedes ocupar vos, por vos lo voy a hacer yo. Terminé internada, una vez más, deshidratada, con ese diagnóstico de adrenalina y cortisol en exceso que me estaba matando de a poco. Y sí, parece exagerado que me estaba matando, pero es así, de a poco, porque a paso lento y sin darnos cuenta creemos que es normal estar mal. Y nuestro cuerpo se enferma cuando no lo escuchamos, cuando no nos habitamos. Y a veces ya es tarde, entonces tenemos que reaccionar antes. Yo llevé muchísimo tiempo sin ser consciente que vivía dentro de mi cuerpo. Con el tiempo fui entendiendo que nunca me había enfrentado a ese suceso de mi vida para sanarlo desde raíz, hacerlo parte de mí, entender desde adentro para no olvidarlo. Leí también y comprendí que los traumas de las personas no se duermen con ellas, no se van con nuestro cuerpo, que los traumas quedan en el ADN y que se trasladan a nuestros sucesores hasta que alguien se decida sanarlos. Entonces me tenía que ocupar. Y cuando es imposible huir, esto lo voy a decir porque quizá le sirva también a mucha gente, hablo un poco pensando en todos los dolores que atravesamos en esta vida. Cuando es imposible huir de ese sentimiento de dolor, la única posibilidad de cambio creo que es entrar y enfrentarlo para poder sanarlo. Si no, no cambia nada. Y cuando el dolor nos sobrepase y sea tan grande que se sale del cuerpo, hay que seguir adelante. Y ese seguir adelante no implica olvidar, no implica traición, no implica
olvidar, digo de nuevo, dejar de sufrir no nos separa de quien ya no está. No se trata de evitar el dolor, sino se trata de aprender a transitarlo. La vida nos caga bifes. A veces nos saca demasiado para que entendamos de lo que realmente vale la pena, lo importante. Y es cuando necesitamos hacer el duelo, enfrentarlo, hacernos cargo. Y eso nos hace ser conscientes, estar en el presente cada momento, en el hoy. Entonces te olvidas ahí de lo que puede pasar, si te va bien o no en el negocio, si cumpliste o no en el pasado, si estudiaste o qué hiciste. Entonces te encontrás hoy, aquí, ahora, en ese presente valioso, que es el único que te da el poder de perdonar y de perdonarte. Y el que te dio ese pasado también que tanto costó, que tanto nos enseñó. Un día, después de enfrentar mi realidad, de meterme adentro, de dejar de creer esto de que va a tener que ver este suceso con lo que siento hoy, entendí que sí. Dejé de no escucharme, dejé de vivir en automático. Apreté el freno y empecé a descubrir por dónde tenía que empezar para sanar. Y entonces estuve habitándome, sintiendo todo lo que había vivido de nuevo, cosas que incluso había olvidado, despidiendo partes de mí, abriéndome a recibir lo que esta vida aún tiene para brindarme y entender cuál es mi misión. Creo que pasamos una vida entera, muchos de nosotros, o la mayoría diría yo, construyendo cosas materiales, títulos, prestigios, no sé, que ante cualquier evento o accidente o ante sucesos de la vida misma, todo se desmorona y ¿qué queda? Lo único que queda son las cosas importantes, los valores, el amor, la familia, las anécdotas, y lo demás es solo material. Y no importa lo demás, porque no nos hace ir a ningún lado, no nos habita lo material. Así que a todos ustedes les digo que aprendamos a decir basta, aprendamos a frenar y agradecer. Es un trabajo diario, de cada día, todos los días, hasta que se genere un hábito nuevo. Aprender a soltar el dolor, y sé que duele, claro que duele. ¿Cómo no va a doler? Y más aún si tenés que soltar aquello que te hizo feliz en algún momento para darle un final, pero un final feliz, que es el mejor regalo que podemos hacernos. Retener el recuerdo en el presente no es una forma no es una forma sana de tener, sino es una forma de detener, creo, de detenernos, de detenerse. Entonces se trata de darnos segundas oportunidades, segundas, terceras, miles de oportunidades, de aprender a perdonarnos, a perdonar, de olvidar el rencor, a entender de qué se trata la vida y de qué se trata la muerte también. Y animarnos a cambiar, a ser felices, porque todos y cada uno de nosotros lo merecemos. Y de eso se trata nuestro paso por la vida. Creo que estamos dejando atrás un tiempo en el que creíamos que la forma de vivir y las creencias venían de afuera. Hoy en día toda esa forma de vivir, esos patrones, se están cayendo, me parece. Estamos iniciando un proceso de construir una nueva humanidad. Desde adentro, confiemos, démonos tiempo a conocernos, porque la felicidad está dentro nuestro, no va a venir de afuera, de nada. Y la prueba más grande de esta vida es aceptar las cosas como son, en el momento que suceden, y ver en todo lo negativo lo positivo para poder encontrar el equilibrio. Es una gran oportunidad para sanar, para ser realistas acerca de tus relaciones, la relación contigo mismo. Porque sanar no es solo una opción, es una necesidad, es el destino de todos nosotros. Y como dice una astróloga que sigo,
Es parte del diseño divino de la evolución colectiva. Vivimos diciendo, yo soy una, todo pasa por algo, pero ¿nos ocupamos realmente de eso? O sea, ¿nos ocupamos de averiguar para qué pasó? Ocupémonos, dejemos de distraernos en cosas que no valen. Dejemos de decir tenía que ser así, así fue, es el destino. Todo lo que solemos decir sin pensar. Ocupémonos, porque doy fe y estoy segura de que si pasa por algo, sí, pasa por algo, pero resolvamos eso que nos pasa, porque es lo que la vida nos dio para que nos marque una evolución y para la evolución de los que siguen en nuestra vida, de los que vienen detrás nuestro y de los que nos acompañan también en el entorno del día a día. Gente, tenemos que sanar todos juntos, ocuparnos de lo que nos pasa realmente, de lo que nos pasó, de lo que les pasó a nuestros anteriores y no se ocuparon. Escuchemos nuestra intuición, lo que nos dice el cuerpo, el corazón en realidad, o nos habla el cuerpo con dolores y no frenamos. Eso es conectar con uno mismo, detenernos a respirar, porque el cuerpo es sabio y el corazón también hablan. Entonces tenemos que aprender a escucharnos. Y para las mamás multirrubro como yo, les digo que ser mamá no quita tiempo, solamente lo transforma, así que disfrutémoslo a pleno y enseñemos esto a nuestros hijos. Gracias por escucharme y llegar hasta acá. Gracias a todos.